Buenas tardes, a continuación le vamos a exponer acerca de la fabricación de rines de aluminio. Los integrantes somos Santiago Gil, Jaime Orozco y quien nos habla Fabio Alcaraz. Bueno, lo primero es hablar sobre algunos tipos de fabricación que se dan en este proceso. Unos son los rines de una pieza, los otros son fundición y gravedad, otros son inyección baja, forjado, rines de varias piezas y hay otras tecnologías que son más sofisticadas. Vamos a hablar a continuación de algunos de estos procesos. El primero son los rines de una pieza. Es un tipo común de rines. Básicamente es fundir un rin en un proceso en el que se rellena un molde en forma de rin con aluminio fundido. Básicamente este proceso es fundir el aluminio, luego echarlo en un molde para que finalmente tome por la forma del rin. Se puede hacer diferentes variaciones en este proceso. Se puede hacer por gravedad, que es fundir el aluminio, vertirlo sobre un molde a través de la fuerza de la gravedad, dejar que caiga el aluminio fundido y dejar que se llene el molde y finalmente pues quedará con la forma del rin. Es un buen método utilizado para diseños de rines más orientados a lo visual, más a lo estético o cuando se tiene que hablar del peso. Los rines fabricados que utilizan este proceso serán más pesados debidamente a la necesidad de adquirir fortaleza. Tenemos también la baja inyección, a diferencia de la fundición por gravedad. A través de una máquina inyectora se inyecta el aluminio fundido para tener un poco más de densidad en el rin. El costo de este proceso es un poco más elevado que el proceso de fundición y gravedad y se produce un rin más liviano y fuerte que por la fundición baja, que fue el que acabamos de ver. También tenemos el forjado, el mejor proceso para la fabricación de rines de una pieza. Mediante el uso de la fuerza se hace pasar un lingote de aluminio a través de cavidades, obteniendo un producto finalmente bastante denso, fuerte y al mismo tiempo liviano. Vamos a hablar un poquito pues, del proceso en general. Empieza el proceso con una fundición. El metal es vaciado en cucharas refractarias con una capacidad de 500 kilogramos. Posteriormente tenemos la inyección. El metal es cargado a una máquina inyectora, ya habíamos hablado un poquito de esto, donde se establecen controles de temperatura, presión y composición química. Luego tenemos la solubilización. Es la primera fase del tratamiento térmico. Pasa de inyección a una banda transportadora manteniendo la pieza a una temperatura de 547 grados centígrados. Tenemos posteriormente el enfriamiento. Se deja enfriar con agua a 70 grados centígrados por 90 segundos. Tenemos el mecanizado de la pieza. Aquí se le dan algunas características como los agujeros de fijación, el agujero de la válvula. Pasa por máquinas como tornos y fresadoras. Tenemos el rebabado, que es ya pues como un proceso de pulido, donde las piezas son puestas para que eliminen todos los sobrantes del metal. Tenemos la hermeticidad, es sumergido con agua a temperatura ambiente. Posteriormente es cubierto en el centro de la rueda con una tapa de acero que ejerce un cierre hermético a través del cual es aplicado aire a presión. Tenemos el cromatizado, se sumerge en una cuba con jabón que retira la grasa del polvo. El cromo es más 6, el cual se encarga de fijar la pintura. Posteriormente tenemos ya el proceso de pintura. Se aplica la pintura con base en polvo líquida y se le da una apariencia final. Y ya tenemos el control de calidad como un proceso final, que es donde se verifica que todo el producto sí esté dentro de las especificaciones y los parámetros establecidos por el usuario, por el cliente final. Bueno, entre los distintos tipos de procesos de fabricación para el producto de los rines, nosotros con nuestros compañeros elegimos hacer el proceso por fundición, que tiene el siguiente proceso. Después de la llegada de la materia prima, que sería el aluminio en barra, se realizan unos cortes de 20 centímetros para lograr una mejor fundición de lo que el producto más barato que se debe fabricar los rines son el aluminio. Entonces se realiza cortes que entran en un horno a 660 grados.
en cual pasa por un proceso de que si se fundió correctamente o no se fundió correctamente, y si no se fundió correctamente se vuelve a repetir el proceso a 660 grados en el horno. Luego pasa a una inyección a presión en el molde, se realiza un proceso de enfriamiento, se realiza luego un proceso de mecanizado, se realiza un rebabado, un cromatizado, una pintura y por último se hace un embalaje del producto terminado, el cual todos los productos anteriores como la pintura, cromatizado, rebabado ya se explicaron anteriormente. Y ese es todo el proceso de fabricación. Luego viene la secuencia de fabricación. ¿Qué es la secuencia de fabricación? Es por qué máquinas debe pasar todo nuestro producto para lograr tener el producto final que es el requerido por el cliente. Entonces tiene que pasar por un cortado a medida que es el que se especifica. Pasa por una máquina bobinadora, luego por una máquina planadora, una máquina de soldadura tope hace flash, una recortadora de costura de soldadura, un planificador de costura de soldadura, una máquina de corte final, una prensa de redondeo, una máquina de abocinador horizontal, una máquina perfiladora, una máquina de expansión horizontal, un agujero de válvula, acuñación y punzadora, y por último una presa de desbarbado de orificio de válvula, que es la que le genera los ángulos al producto. Esto es como una especie de layout que sigue todas las máquinas mencionadas anteriormente, en cual en el proceso 1, que se los puedo mostrar acá, está el corte por el cliente, luego pasa por una bobinadora que sería esta, y así sucesivamente todos los 13 procesos que se mencionaron en la secuencia de fabricación. Luego entramos al Cryo-Parametric, que vamos a hablar cómo se realizó la pieza en el Cryo-Parametric. Lo primero que se le hizo a una pieza se realizó como un plano de toda la parte exterior, de toda esta parte. Y se realizó luego una extrusión con simetría. ¿Para qué se realizó esto? Para que tuviera unos ángulos perfectos. Luego se realizó un redondeo en todos los ángulos de la pieza, o sea, serían estos ángulos. Y luego se realizó una segunda revolución. Pero ¿cuál fue esa segunda revolución? Esa segunda revolución viene relacionada con estos patrones de extrusión. ¿Qué se hizo? Se realizaron unas guías perfectas y se realizó el triangulito que ven en la mitad. Y luego se realizó un patrón de extrusión para que se repitiera la cantidad de veces que ven estos triángulos. Y se realizó el mismo proceso en la parte interna donde van los pernos de sujeción del ring. Y ya lo último que se hizo fue darle como un diseño que podría ser un prototipo de producto terminado a producir. Bueno, compañeros, como mis compañeros indicaban, nos tocó hablar del proceso de fabricación de un ring. A mí me tocó la puesta en marcha de un proyecto de la implementación del proceso productivo de un ring para una producción diaria de 7.500 rines. Entonces, para eso, basados en unos requerimientos básicos del cliente, como podemos ver, que es la reducción del combustible, mayor aceleración, durabilidad, mejor maniobra, bajo costo, frenado en menor distancia y diseño atractivo. Teniendo en cuenta esos parámetros, diseñamos el proceso productivo y la distribución en planta de una compañía, con las máquinas, los requerimientos que tenían. Para esa puesta en marcha diseñamos el siguiente proceso en Project. Listo. Entonces, el proyecto de puesta en marcha de la fábrica de ring número 16 tiene una duración de 60 días, es decir, aproximadamente 2 meses. Entonces, este proyecto se divide en 4 fases: el inicio del proyecto, el estudio de prefactibilidad, la elaboración de las propuestas y la fase de implementación.
siendo cada fase de estas, las primeras tres, cada una de 10 días, y la fase de implementación, por obvias razones, es la más larga, que tiene una duración de 30 días. Entonces dice así: en el inicio del proyecto se realiza la reunión con los inversionistas, se firma un acta de aprobación del proyecto, se describe detalladamente cómo va a quedar la planta, se definen los objetivos y la capacidad productiva que va a tener la planta según los recursos que se tienen. Después se diseñan unas alternativas y ya viene el estudio de prefactibilidad. En este se identifican requerimientos, se identifican las alternativas que hay, el proceso productivo que se va a implementar para realizar el proceso, y de acuerdo a esto se seleccionan las máquinas y los proveedores y los instrumentos de control para garantizar calidad en el proyecto. Ya cuando esta etapa se acaba, comienza la elaboración de propuestas. Ya con base a esa información, ya los inversionistas miran qué propuesta es más viable y se les diseña una distribución en plantas, se les presenta un diagrama de flujo del proceso, un diagrama de flujo de los sistemas de control, se elabora un listado de materias primas e insumos que se requieren y se mira cuánto sería la inversión que deben de hacer para evaluar su viabilidad. Ya sigue la puesta en marcha, que es la implementación. Esta implementación ya implica realizar contrataciones, instalar la maquinaria de equipo, realizar adecuaciones, clasificar, manejar inventarios, calibrar maquinarias y por último realizar una prueba piloto. Con esta prueba piloto se miran los resultados que tiene para corregir cualquier imprevisto y mirar cómo salen los primeros productos. Se realiza una producción aproximada de 100 unidades para mirar la calidad, se evalúan resultados y ya cuando el cliente mira que se está cumpliendo con los requerimientos que tenía inicialmente, se firma un acta de entrega del proyecto y se acaba la fase de implementación. Esto lo podemos ver detalladamente en el diagrama de Gantt. Aquí están las fechas en las que transcurre el proyecto y qué etapa precede a cuáles dependen de que se cumpla una primero, cuáles se pueden realizar en simultánea y cuáles se pueden realizar sin dependencia alguna. Entonces esta sería la duración del proyecto. El proyecto comenzaría el 27 de noviembre y terminaría el 27 de noviembre del 2019 y terminaría el 18 de febrero del 2020 su implementación, para ya comenzar con una etapa productiva. Bueno, entonces ya se mirarían unos costos básicos. Aquí hicimos una comparación donde los rines de aluminio cuestan 12.000 y un rin de acero cuesta entre 2.000 pesos, pero la calidad no es la misma y la funcionalidad. Entonces tenemos aquí otras descripciones básicas sobre los costos de un rin en su productividad y las implicaciones que tiene. Entonces eso es todo, muchas gracias.